Bien, buenos días. Gracias por estar con nosotros en la entrevista. Estamos cerrando la semana. Vamos a abordar diferentes temas. La política sigue luego de las elecciones internas que ya tiene a los candidatos a la presidencia por Liberal, Libre y Partido Nacional. Narrala, Rixi y Vitito Ventura. Mis invitados esta mañana, aquí en el orden de llegada, el doctor Marco Eliú Girón. Doctor. Muy buenos días, licenciado Raúl. Buenos días al pueblo hondureño, a los honorables también invitados. Es un gusto estar aquí para disipar dudas y decirle al pueblo hondureño desde nuestra perspectiva qué es lo que está sucediendo actualmente. Ya lo que sucedió se ha discutido mucho. Hay algunos nuevos elementos que merecen también ser discutidos y le agradezco mucho la invitación, abogado. Bien, aquí también don Frank Allen, que es dirigente del Partido Nacional de Honduras, también diputado suplente al Congreso Nacional por el departamento de Francisco Morazán, candidato en este momento. Muchas gracias, Raúl, por la invitación al pueblo hondureño a través de la audiencia masiva de Canal 11 y a todos los amigos que nos están viendo. Aquí, después de atravesar el peor proceso electoral de nuestra historia, para conversar de las diferentes y terribles cosas que pasaron ese día y que el pueblo hondureño tuvo que sufrir, pero que sostuvo. Y hubo un mensaje claro el domingo, no solo a nivel de votación, hubo un mensaje claro de que con la gente no se juega, y peor con el sagrado derecho a elegir. Así que agradecido estar con usted y con sus panelistas. Bien, aquí también el doctor Marlon Lara, que es diputado actualmente, es el primer candidato a diputado también por el Partido Liberal, bien votado. Marlon, nos encontramos con Marlon 2 días antes de las elecciones y hablamos de esto. Ocurrió lo que platicamos. Claro, ya era... Dime, Jesús no creía, pero sí. Le dije. Bueno, todos los pronósticos que discutimos previo a las elecciones se dieron. Era predecible, las encuestas hablaban claramente de que el ganador en el Partido Liberal iba a ser el ingeniero Salvador Narrala, con diferencia contundente. Yo siempre creí que la manera como el partido se iba a recuperar era atrayendo candidatos de otros partidos, como se logró atraer a Jorge Cálix, que estaba en Libre con un movimiento, y también al ingeniero Salvador Narrala, que era del PCH. Yo fui de los que abanderé esa propuesta de abrir el Partido Liberal, porque teníamos que recuperar la parte que el 2009 se dividió, y eso nos devuelve a la competencia. Y también creo que debíamos sacar un candidato fuerte. Si tú revisas esos datos que presentaste al inicio, Raúl, el candidato del Partido Liberal salía debilitado en las internas porque no era contundente el triunfo, ganaba por una diferencia mínima. Entonces las otras fuerzas políticas no le apoyaban y prácticamente el candidato salía débil. Hoy apostamos a que fuera un candidato sólido, fuerte, y eso le da garantía al Partido Liberal de poder ganar las próximas elecciones. Sí, antes de eso, voy a presentar una encuesta de Mitofsky para las 3 personas que están acá, y Julio Navarro, tal vez nos viene escuchando, creo que sí. Esta es una encuesta de Mitofsky. Acércame el televisor, por favor. Bien, y así, voy primero, dice aprobación. Nayib Bukele del Salvador de América tiene 81% de aprobación. Narendra Modi tiene de la India 75% de aprobación. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tiene 68%. Luis Abinader de República Dominicana, 68%. Rodríguez Chávez de Costa Rica tiene 65%. Karin Kelle Sutter de Suiza tiene 56%. Xiomara Castro de Honduras tiene 55%. Luis Montenegro de Portugal, 53%. Luis Lacalle Pou del Uruguay, de la República Oriental del Uruguay, tiene el 53%. José Raúl Mulino, que ya tiene sus meses en la presidencia de Panamá, tiene un 51%. Doctor, ¿qué piensa de esa evaluación que ha hecho Mitofsky de la gestión de la presidenta Xiomara Castro? Mire, yo el día de ayer recibí esta encuesta en los diferentes chats y llamé a expertos en la materia para confirmar la veracidad de esta encuesta internacional mundial
¿Cuántos países tiene la Organización de las Naciones Unidas? Entre 195 y 198 países. Y dentro de cerca de 200 países, tener a la presidenta de la República, Iris Xiomara Castro de Zelaya, dentro de los primeros 7 mandatarias mejor evaluadas del mundo, confirma el buen trabajo que está haciendo el Gobierno de Libertad y Refundación liderado por la presidenta. Y esto es de alabarlo. Y yo quiero decirle a la oposición que siempre han sacado otro tipo de encuestas, que no sé de dónde se las sacan, al parecer de la manga de la camisa, con el mayor de los respetos, que acepten la realidad. La presidenta Iris Xiomara Castro siempre ha estado arriba del 50% en todos los monitoreos nacionales e internacionales que se han hecho. Algunos van a decir por ahí, no, es que subiste a un bus, subiste a un taxi, subiste a andar al mercado. Sí, es que la presidenta está haciendo obras por todos lados y estas encuestas lo hacen a nivel nacional. Cómo está la imagen de la presidenta fortalecida. Y esto es una muy buena noticia, no para Libertad y Refundación, es una buena noticia para Honduras. ¿Por qué razón? Porque esta buena imagen que tiene la presidenta de la República ayuda también a atraer inversión extranjera, que quiere presidentes con muy buena aceptación, con estabilidad política, económica y social. Lo que ocurrió el domingo fue un intento para desprestigiar al gobierno y ya estamos viendo quiénes son los culpables. ¿Quién maneja el Consejo Nacional Electoral? Líder, pero la primero presidenta. hábleme de la encuesta. Dígame, eso del Consejo Electoral, despuesito lo vamos a tratar. Ok, Dígame, con todo dígame gusto. qué ha influido positivamente, qué ha hecho la presidenta para tener esta evaluación a su criterio. Bienvenido, Bien. don Julio. Bien, muy importante, esta evaluación la hacen en todo el país, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. Por ejemplo, en algunos de los encuestados son aquellos 900,000 hondureños que no pagan energía eléctrica, que la presidenta en un combate directo a la pobreza les ahorra eso en el bolsillo y ya lo pueden utilizar en frijolitos, en maíz o en medicamentos. Uno de esos puede haber sido los encuestados. Los encuestados en los municipios. En los 298 municipios del país, la presidenta Iris Xiomara ha hecho obras, independientemente de quién sea el alcalde, si es nacionalista, que son los que tienen más alcaldías, si es liberal, y libre, que tiene menos alcaldías. A esos encuestados es que le dan favorable a la presidenta Iris Xiomara. ¿Quiénes más? Habían 2 millones de hondureños que históricamente no tenían luz eléctrica. Ha inaugurado a la presidenta más de 10 subestaciones eléctricas. ¿Sabe cuánto energía le da una subestación eléctrica? A 250,000 hondureños. Póngale 10 subestaciones, son más de 2.500.000 hondureños que antes no tenían luz eléctrica o que se les iba la luz a cada rato y ahora tienen estabilidad. Las carreteras, cuando usted va a la ruta Lenca, a Olancho, cualquier lugar, bueno, estaría toda una mañana. Nunca se habían construido tantas carreteras como en estos 3 años y medio. Entonces, la gente da su opinión favorable cuando va a las escuelas y ve que su niño ya no le dan una galleta como en los gobiernos anteriores, que le daban una galleta y le daban un refresquito de soda. No, ahora tenemos nutricionistas que le dan merienda escolar necesaria para que el niño pueda desarrollarse y poder aprender. Ya no tenemos niños en las escuelas con estómagos vacíos, además de la reparación de las escuelas. Entonces, todos estos factores, entre las canchas, entre muchas obras, es lo que le da el porcentaje favorable de la población. Y en ese 55% son todos los hondureños. Ahí hay independientes, liberales, nacionalistas, de libre, que le dan la opinión favorable a la presidenta, que se ha ganado el respeto, el corazón de los hondureños y el cariño de los hondureños, y por eso votan a favor. Licenciado Frank Allen, ¿usted qué piensa de esta? Usted que es conocedor y estudioso de esto, proyectada la encuesta, por favor, ¿qué piensa de esto? El peor gobierno de la historia
aquí con los voceros del oficialismo, viene a quererle cambiar la percepción a través de un foro de televisión a lo que la mayoría de la gente sufre día a día. Y es que este tipo de encuestas las vemos en diferentes aspectos y podemos analizar muchas de ellas. Pero ahí tiene supuestamente casi que la mitad, la de proporción, la mandataria Xiomara Castro en aprobación, la otra mitad, no sé si es la otra parte de la población o es la mitad para el comandante, no sé, una de las dos tendrá que ser. Porque la gente no se olvida de que el Partido Libertad de Refundación, hoy en oficialismo, nace con dinero del narcotráfico. El Partido Liberal de Honduras, don Marlon Lara aquí no me dejará mentir, un partido centenario, más de 130 años de historia, fundado antes de que todos nosotros aquí naciéramos. Sigue existiendo hoy y probablemente va a existir mañana. El Partido Nacional de Honduras es un partido de 123 años, fundado antes de que todos los que estamos aquí sentados y probablemente todos los que nos están viendo no haya nacido para las fechas que se fundó el Partido Nacional, sigue existiendo hoy y va a existir mañana. El Partido Libertad de Refundación nace en el mismo año del video de la mitad para el comandante. O sea, nace fundado y ya aclarado por el mismo comandante en radio y televisión de que en esa reunión se discutió financiamiento del narcotráfico para lo que es el gobierno de la República, hoy el partido hecho gobierno de la República. Si hablamos de encuestas, por ejemplo, una encuesta hecha por el equipo de reflexión e investigación de comunicación, rectorado por el sector jesuita del país, hicieron una reciente encuesta que también dijeron que el 4.46% en una escala del 1 al 10 calificaba a la candidata, bueno, a la presidenta Xiomara Castro. El 31.3% de esos encuestados considera que ella no tiene el control del gobierno, sino que la manipulan. Y la mayoría de las personas habla de que es un gobierno fracasado, principalmente en materia económica, en materia de seguridad y en materia de salud pública. ¿Por qué en materia económica? Se han ido en los últimos 2 años más de 900 empresas del país. 900 empresas. Eso califica miles de empleos a nivel nacional. ¿Es eso un gobierno que supuestamente está respondiendo a las personas? Y es que si vamos por cada cosa, y lo vemos en materia, por ejemplo, de seguridad, ¿cuántas masacres no hemos tenido en los últimos días? Y solo en este año, en estos primeros meses del año, hemos tenido más de 9 masacres en el país. Cada 22 horas se asesina a una mujer en el país. En el gobierno más feminista de la historia, en el gobierno de la primera presidenta mujer de la historia del país, es donde más se asesinan mujeres. Entonces, cuando vemos este tipo de alegatos por parte del oficialismo, es que el socialismo así es. Vive en su mundo de fantasía, en donde el comunismo y el socialismo no ha funcionado en ninguna parte del mundo y piensan que aquí va a funcionar. Pero el pueblo hondureño les mandó un mensaje el pasado domingo, que con ellos no se van a dejar manipular y con ellos no se le puede meter, porque al fin y al cabo el pueblo hondureño va a responder, porque el plan de Libertad de Refundación de ese domingo era boicotear las elecciones, que ellos salieran los más inflados, porque básicamente es inflados, y hoy vemos, justo ayer, el Tribunal Electoral, el Consejo Nacional Electoral, validar que los partidos más grandes del país son el Partido Nacional de Honduras, el Partido Liberal y allá posiblemente en un tercer lugar, aún con todo lo inflado. No solo es la inflación que nos está afectando a nivel de economía, sino que la inflación en las urnas del Partido Libertad de Refundación, lo inflado que es el Partido Libre, aún así es la tercera fuerza política. Así que en noviembre está claro, se van a ir. El pueblo hondureño no los quiere. Libre fue un accidente político y así el pueblo hondureño lo va a dejar en la historia. No solo tuvimos el peor proceso electoral el pasado domingo, pero fue un reflejo de tener el peor gobierno de la historia y, por qué no decirlo, el peor Congreso Nacional de la historia de nuestro país. Don Julio Navarro. Raúl, uno de otra edad aprendió a leer, ¿va? Y a uno le enseñaron no cuestionar encuestas, porque todas las encuestas tienen una metodología con la cual se hacen. Y responde técnicamente a la compañía que las hace, de manera tal que uno tiene en el mundo compañías encuestadoras de 50 años que mantienen su grado de credibilidad y su grado de legitimidad, porque realmente son empresas que venden
que venden servicio y no venden humo. Y no venden humo. Entonces, yo, por ejemplo, yo no me voy a poner a cuestionar encuestas. Yo voy a leer los resultados. ¿De qué les sirve la lectura de los resultados? Eso ya depende de la estrategia electoral que tiene cada uno de los partidos. Ni tampoco voy a traer otra encuesta para compararla con la otra, porque tienen otras metodologías distintas. Yo te voy a ir con franqueza, a mí me extraña todo lo que dice el joven, cuando la juventud de hoy en día tiene otro grado de escolaridad, hombre. ¿Y qué dije que está mal? Entonces debía tener un poquito mayor objetividad para leer una encuesta. ¿Qué es lo que dije? Pero Está malo. no derivar de una encuesta descalificaciones, porque la encuesta no mide descalificaciones, sino que mide opiniones. ¿Qué opina usted de tal cosa? No le dan un indicador de descalificaciones. ¿Usted sobre esto qué opina? ¿Usted sobre esto qué opina? ¿Sobre esto? Yo le digo eso porque nosotros debemos entender que el electorado que hay hoy en Honduras tiene otro grado de escolaridad. Entonces hay que estar un poco a la altura del electorado y hay que promover la participación de los electores para que construyan democracia. Nosotros ya nos dimos cuenta de lo que pasó el domingo, cómo la gente acudió a votar en algunas condiciones muy difíciles en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Entonces, eso me parece a mí que hay que valorar. Y si hubo errores, inconvenientes no previstos, pues también hay que aceptarlos y buscar las causas y saberlos superar. Digo yo todo esto, ¿sabe por qué? Porque también hoy los medios de comunicación se ven a nivel internacional. Y nosotros tenemos casi una semana completa de estar hablando del proceso electoral interno. Y cada participación es para descalificar un partido u otro. Un gran debate. ¿Cuál partido va a sacar más votos? Que ese partido que va a sacar más votos es que no infló, que el que saca más votos infló, se da cuenta. Y casi todas las personas que opinan así son personas que militan en los partidos y descalifican los procesos en los cuales salen, fíjate bien, estoy diciendo, descalifican procesos en los cuales salen victoriosos. No entiendo. Marlon Lara, te vi que vas de primer lugar. Pone la encuesta. Que vas de primer lugar en San Pedro Sula. ¿Cómo vas a descalificar por la voluntad de la gente de ir a votar por vos? Una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces, no entiendo. Entonces yo creo que deberíamos de un poco de construir civilidad entre la población y que pueda dar lectura a los procesos políticos que se dan y no verlos, me parece a mí, tan sesgados de una posición ideológica. Por ejemplo, escuchaba lo que usted decía, socialismo es un fracaso. Ajá, fíjate que los chinos son los que les prestan a los norteamericanos. ¿Y un sistema capitalista o socialista? Don Julio. Los chinos, hay un partido comunista ¿Pero qué tipo mandando. ¿Usted quiere adoptar el No, yo modelo le chino digo, hay un acá? partido comunista No, le pregunto, mandando en si Chile. usted Y quiere adoptar el modelo joven, chino acá, de y un usted partido joven, único, totalmente a la desinformado. oposición, irlos a meter No, presos déjeme a hablar todos. a mí, déjeme No, le hablar a mí. pregunto, si ese es su Un modelo. jovencito totalmente desinformado dice que el comunismo en China es un fracaso, Un que es total un capitalismo, que es un aquí. Ajá, y son Y los no es el mo- mayores, y no es los el mo- mayores ¿Pero cuál es su modelo acreedores económico? de Estados Unidos. Entonces yo digo eso, ¿sabe por qué? Porque de los jóvenes espera algo otra cosa. Claro. Y ustedes también, pero no fallaron. Pero no se preocupe, vamos a arreglar nosotros. Marlon Lara, poner la encuesta. Bueno, en primer lugar, quiero decirte que yo he visto muchas encuestas de medición de gobernantes y he visto encuestas que han hecho solamente aquí en el país también, donde los resultados difieren totalmente de estos que estamos viendo actualmente, en los que yo he visto, por ejemplo, de cada 10 hondureños, 8 reprueban este gobierno, y todos sabemos que un gobierno al final de su mandato pues tiene un enorme desgaste. Y en Honduras, yo creo que Julio va a compartir,
las últimas elecciones la gente no ha votado a favor de, sino que en contra de. O sea, la gente vota por sacar al que esté en el gobierno. Eso, pues, realmente esa es la votación, no es aprobando la gestión de un gobierno. Entonces yo creo que este ejercicio electoral va a ser igual. La gente se va a unir y fíjate que yo creo que todavía tenemos probabilidades de hacer una alianza de derecho, porque creo que hasta mayo, las primeras 2 semanas de mayo hay, según la ley electoral, para hacer alianzas de derecho. Pero viendo la opinión de la gente, la alianza, si no se da de derecho, se va a dar de hecho. La gente va a buscar quién es el candidato ideal para poder sacar al gobierno del poder. Y por ahí se va a ir. La gente no va a pensar en el partido, va a pensar en ver la forma cómo sacar a este gobierno. ¿Y por qué lo van a querer sacar? Porque no ha cumplido las promesas. Yo creo que Libre tuvo una enorme oportunidad para hacer un buen gobierno, para cambiar la percepción de la gente, pero cayeron en el error de hacer lo mismo que hizo el Partido Nacional, de tener el control de todo el poder. El Congreso, yo sé que ha sido el peor Congreso, me da pena de este Congreso ser parte de él, pero bueno, esto es política. Pero yo creo que en el Congreso pudieron hacer muchas cosas buenas. Hay muchas leyes que la gente las está esperando, no las quieren agendar, no las quieren dictaminar, no las quieren discutir. Hoy escuchaba al suplente de Russell Tomé, Obed López, que no logró sacar su diputación, cuestionando la ley electoral. Yo tuve varias discusiones sobre esa ley electoral y ¿saben quién era el representante del Partido Libre en esa socialización? Russell Tomé. Pero como ya antes Libre exigía las reformas electorales, una vez que están en el poder, las engavetaron. Bueno, si por último Russell ni asistía a las reuniones. Yo siempre y a él mismo se lo dije, Russell, esta reforma hay que pasarla ahorita que viene comenzando el gobierno, porque después ya se contamina con un proceso electoral, y en un proceso electoral no vas a hacer reformas electorales porque contaminas todo el proceso. Entonces, hasta ahora se dan cuenta que había que hacer esas reformas electorales. Entonces, el Partido Nacional en el pasado no quería hacer las reformas electorales porque creían que les afectaba. Igual se fueron. Pero las hicimos. ¿Ah? Se hicieron. Sí, entonces, pero esa reforma que está socializada, que habla de la segunda vuelta, de los diputados por distritos, ahí tienen incluido, por ejemplo, algo que yo no comparto, y les voy a decir qué es, la separación de elecciones de diputados y alcaldes del presidente. ¿Saben por qué no las comparto? Porque yo he conocido experiencia en otros países. El país solo pasa en elecciones. El Salvador. Salir de elecciones. Y 2.000 millones cada 2 años. Ajá, exacto. O sea, fíjate que salir de elecciones de presidente, la gente gastada, sin dinero, y a los 2 años vas a otro proceso electoral. Entonces, yo les he dicho, yo antes creía que eso era algo que podíamos hacer, pero, por ejemplo, yo en Dominicana hablé con los dominicanos, me dijeron, no, nosotros queremos regresar al sistema anterior porque nos cuesta mucho dinero y el país solo pasa en elecciones. No puede ser. Un gobierno necesita tener tranquilidad una vez que es electo, que se le dé ese margen, ese espacio de que puedan gobernar, por lo menos 2 años, que no haya política para que el gobierno se pueda desarrollar, pueda ejecutar sus políticas públicas, pero siento que Libre en ese aspecto cayó en la misma trampa del Partido Nacional, y a mí, en lo personal, Marlon, el resultado electoral. Sí, solo te quiero antes de entrar, y para ir finalizando esa encuesta, ponémela. Si la señora presidenta Xiomara Castro tiene 50 y cuánto ahí? 5%. 55%. ¿Qué pensás de ese porcentaje? Porque ya hoy es, ¿qué fecha es hoy? 14 de marzo. Bueno, A pocos meses de finalizar el gobierno. Te digo, yo he visto encuestas, diferentes encuestas, y no es esa la percepción del pueblo hondureño. No, pero
una encuesta, no, como dijo Julio, no la voy a cuestionar, hay que ver la metodología. ¿Qué tal si esa encuesta la hicieron entre solo gente del Libre? Y le preguntaron, ¿usted es partidario del Libre? Sí. Y la hicieron, esa es una metodología. No hubiera sacado el 80%, el Bueno, 90%. o qué tal si los del Libre reprueban Como también. en la primaria. No. Me dice de Tecnimarketing, el licenciado René Amador, Roy Campos, el CEO de Mitoski, una firma de las más respetadas en la región y Estados Unidos, con acierto de 100% en sus pronósticos en la región y el mundo. Llevó con sus asesorías a Bukele a la presidencia. 100%, no conozco encuesta que puede decir. Bueno, Pero como bueno. dijo Julio, se respeta, pero hemos visto otra metodología, otras encuestas que esos resultados no coinciden. Puede ser un punto de partida para cualquier partido que va a elecciones, ¿no? Así es. Correcto. Para definir estrategias. Yo pienso que esta encuesta, donde participan muchos hondureños, refleja todas esas ayudas que ha hecho el gobierno. Por ejemplo, ahí está reflejado el subsidio al combustible. 11 lempiras por cada galón de combustible y 16 lempiras al diésel. Y esto ha hecho de que la inflación en Honduras sea menor que los otros países de Centroamérica. En Estados Unidos en este momento, los que tenemos familiares, llamen en este momento a Estados Unidos a ver el precio de los huevos en Estados Unidos. Están carísimos y escasos. En Estados Unidos, el país capitalista por excelencia. Entonces, todo eso se ve reflejado en esta encuesta. Yo creo que cuando sale una encuesta es para definir estrategias. El Partido Nacional va a definir sus estrategias para vencer a Libertad y Refundación, y el Partido Liberal va a hacer lo mismo. Creo que para eso sirven las encuestas y no para descalificar al gobierno. Solo para aclararle al doctor Eliud, ese precio que tienen los huevos ahora es producto de una gripe aviar. Entonces, Y heredado del gobierno pasado, de Biden. es algo que provocó muchas muertes de las aves ¿Cuándo fue la gripe aviar? Solo para terminar. Creo ¿Cuándo que fue? fue en el gobierno de Biden, como él lo dice, pero ese fenómeno es porque Heredado. siempre que se escasea un producto, su precio sube. La escasez lo que genera es alteración de precios. Por eso, si nosotros queremos dinamizar una economía, tenemos que producir más, que haya productos en abundante para que bajen los precios. Claro. Ese es un fenómeno aparte, doctor. Claro. No es normal porque es producto de una enfermedad. Raúl, yo le digo, mire. Sí. Ahora, Raúl, Pregúntele a la gente un subrayado. Yo he fijado que en habla. todas las encuestas internacionales Bukele aparece en primer lugar. Y nadie lo cuestiona. Y fíjate que Bukele es el modelo que desafió la institucionalidad, ¿va? En función de un problema de seguridad. Y la gente lo ha llegado a aceptar. Que según él se la haya... Los más no sirve en críticos, Honduras. mira, los más críticos discuten si eso es sostenible o no. ¿Va? Por ejemplo, en Honduras hay muchas personas que admiran lo de Bukele. Pero fíjate que aquí hay unos enormes debates para hacer cárceles. Sí. ¿Y ese no anduvo con debate? Ahora, se solo te voló voy a decir todos los algo. magistrados a la corte, todo. Solo te voy a decir Solo- algo. Frank. Solo brevemente, gobernar un país como El Salvador, el tamaño del territorio y la población, mira el que está en segundo lugar con 75. País más poblado del India, mundo. ¿sabes cuánta población tiene India? 1.200 millones de habitantes. El territorio de India es casi un continente. Entonces, no puedes comparar a El Salvador. Claro. El tamaño, Salvador es más pequeño que Olancho. ¿Con qué población? Creo que 8, Ahora andan como en 6. 6 millones. Fíjate Entonces, que en la India es diferente. duran 16 días las elecciones en la India. Sí, bueno. Frank, No, solo para terminar el tema de la encuesta, mire, pregúntele a las familias de los 4 masacres en 19 días que ha tenido el 2025, el 9 de febrero, a ver qué opinan de esa encuesta. Pregúntele, por ejemplo, a la psicóloga Isis Romero, cuando dice que por primera vez en el país, y cito, una mujer presidenta y su gobierno es donde se han reportado más casos de femicidios, de abusos y atropellos a nuestros derechos, y estos deberían de hacernos reflexionar. Pregúntele a las 42.500 personas que perdieron su puesto laboral gracias a la iniciativa socialista de eliminar el empleo por hora. Pregúntele a las más de 900 empresas que cerraron en el país en los últimos 2 años
¿qué opina sobre esta encuesta? Es que aquí podemos hablar de encuestas todo el día, de números, pues la realidad es otra. Y el domingo se reflejó. Y don Julio, en efecto, usted dice que usted espera más de los jóvenes, nosotros esperamos más de ustedes y nos fallaron. Así es, sí, estamos Y en deuda. Nosotros estamos en lo que deuda le quiero en este decir país. es que, al fin y al cabo, mis argumentos van a la realidad de lo que hoy se está reflejando. Y concuerdo con lo que dijo don Marlon Lara. Tuvieron la oportunidad de cambiar las cosas para bien. Tuvieron la oportunidad de encaminar el país en una ruta distinta, como supuestamente habían propuesto. Y no pasó. Ahí está el hospital más grande de Centroamérica, el Centro Cívico Gubernamental. Ah, no, perdón. No lo hicieron. Ahí están fuera y quitados los peajes de la... No, perdón. No lo hicieron. Y a la institución castrense, por ejemplo, a los militares, hoy Libertad y Refundación son los grandes defensores del sector de las Fuerzas Armadas. Donde antes el discurso de ellos, militares a sus cuarteles. Militares son los peores. Estudiar para militar nunca hacer, decían en las marchas Libertad y Refundación. Yo le tengo un alto respeto a las Fuerzas Armadas. Altísimo. Es una de las instituciones que por años, si vamos a seguir hablando de encuestas, se ha mantenido como una institucionalidad respetada y aprobada por el pueblo hondureño. Hoy, queriendo ser manchada por unas malas manzanas. Porque no es por nada que 97 declaraciones juradas de los buceros que tuvieron que mover las maletas electorales el pasado domingo dicen, por órdenes de militares, anduvimos dando vueltas por 7 horas las maletas electorales, atentando contra la democracia literalmente. Entonces podemos seguir hablando de números, Raúl, podemos seguir hablando de encuestas, pero entonces pregúntele a las 900 empresas que se han ido y toda la gente que ya no tiene trabajo, a ver qué tal le parece esa encuesta. Raúl. Pregúntele. Sí, doctor, ¿Puedo para cerrar, participar? sí, nos vamos. Bien. A la pausa después de su comentario sobre esta encuesta. Primero la pausa. No, ¿Puedo comenzar? Bien. Bueno, como aquí somos políticos, inclusive el señor Alex, ¿sabemos usted, verdad? Ali. Señor Ali, que tengo entendido que usted fue asesor de Eval Díaz, Trabajamos el gobierno pasado. directamente con Eval Díaz, Trabajamos el gobierno pasado. y usted que trabajó con Eval Díaz, el segundo hombre más corrupto en Honduras, que ¿Dónde- huyó a Nicaragua, ¿Dónde está? huyendo, tiene procesos Yo aquí. aquí estoy. Pero usted debe Yo aquí saber dónde estoy. está. Yo O aquí no sabe estoy. dónde está Yo su aquí ex estoy. jefe Eval Yo aquí Díaz. estoy, don Eliud. Pero yo no ¿dónde sé, está yo no Eval sé, Díaz? yo no sé si hay que buscar No, a alguien pero más en este set, ¿qué pero le usted cuesta- está hablando conmigo. ¿Pero qué le cuesta decir que su ex jefe directo a mí no está me en cuesta, Nicaragua? yo no tengo ningún problema. Bueno, Así como usted no entonces- debería tener problema de saber entonces- que su esposa es viceministra. Entonces, y eso claro, fue lo que yo digo, negoció. viceministra de preparación y respuesta en Copeco. Yo no tengo Correcto, pelos en la lengua y tiene para decirlo. toda su Pero familia usted, ¿por qué? enchambada. Pero ¿por qué usted no O puede sea, decir esas son las de cosas que yo digo. de que su ex jefe está en Nicaragua ¿Y y cuál que es usted el manejaba problema? información de Yo- la corrupción que hizo Eval Díaz con esos 1.500 millones de lempiras de los hospitales móviles? ¿Por qué usted quiere esconder de que Uy, ¿qué- quisieron cómo que se- fabricar Mire, su don, jefe yo y aquí que usted estoy, trabajaba Eliud. Yo aquí directamente? estoy. Sí, pero no podemos Frente obviar el al pasado. pueblo hondureño. No podemos obviar nuestros hechos. Correcto. Decía un viejo amigo de allá de Singuizapa que la honradez es una inversión a largo plazo. Y la honradez acuerdo. debe de ser, no ahorita frente a una cámara de televisión, debe venir desde antes. Así y usted es. cuando trabajó con Eval Díaz, fue cuando construyeron unas latas móviles Yo y trabajé en el unas gobierno latas pasado de en vivienda. donde hicimos el bono cafetalero. Mi No, empresa en yo creo línea. Es donde hubo mi mayor sueño de corrupción. suerdeño. Déjeme No, hablar no porque es por usted nada tuvo, que le dicen el usted mayor tuvo- sapo del usted tuvo libre. su tiempo. Eso lo dice Edgardo Castro. Usted Mayor. tiene Por su, cierto. usted tuvo su tiempo y le pido respeto. No, ¿verdad? ya, Después que yo tranquilo. hable, usted puede contradecirme Cafecito y decir para- lo que quiera. Es mi tiempo. Está alterado. Mire, no, ¿cuál alterado? No, ¿Sabe qué? tranquilo, pues. Es que usted habla Relajado. de que Libre nació en el narcotráfico. 2013. ¿Sabe a quién La mitad para el nombraron? comandante. Déjeme hablar, por favor. ¿A quién nombraron el juez Kevin Castle una organización criminal más A grande de nadie. Centroamérica? A A su ninguna, partido. ninguna. ¿Y Eso quién es era el mentira. principal asesor del Partido Nacional? Su 123 exjefe. años de historia. No le gusta que le digan las cosas porque 123 años de interrumpe, historia. pero se las voy a tener que decir porque hay que hablar con la verdad acá. No va a venir usted como una oveja
o con No. como un lobo vestido me de oveja identifico como humano, no cuando como usted oveja. aprendió las mañas de Eval Díaz en mentir. Cuando Eval Díaz dijo en Casa Presidencial que la gente iba a votar por el pisto que le iban a drenar ustedes para comprar los votos y no por los muertos en la pandemia. ¿Recuerda lo que dijo su jefe en Casa Presidencial? ¿Recuerda en cuando Casa de usted le Gobierno? llamaron el mayor sapo dentro del libre? No, Eso lo yo dijo salvé Edgardo vidas, Castro. hermano. Yo puse el Es que pecho. usted ¿Y sabe habla quién de me mandó a mí? traiciones. ¿Sabe quién me Usted mandó a habla de mí? Su traiciones. jefe, Eval Díaz, que se crió en Lomas del Norte y ahí es donde yo trabajaba. Y ordenó a maras y pandillas, su jefe, ex jefe, que es un criminal. Todavía me tiene la Plaza del Carrizal. Me mandó a asesinar. Todavía tiene la me Plaza del mandó Carrizal. a asesinar. Todavía devenga Ahí. salud. ¿Sabe por qué me fui yo del Carrizal? Porque No, me pero echó las manos, me devenga sueldo también en salud ya todavía. su jefe Eval Devenga Díaz, salud, la MS. sueldo todavía en salud. ¿De dónde No me su quiere ex contestar. jefe es No me quiere miembro de la contestar. MS? Es que usted está hablando de A la otra persona, orden, hable a la de orden. mí. No, Es que no usted sea no me cobarde, puede- hable de mí. Yo me voy a desligar del gobierno. Hable de Me voy a mí, desligar no del sea gobierno. cobarde. No me puedo desligar del Hable gobierno, de así como mí. usted no se puede desligar de Eval Díaz. No, hable de mí. Usted. Hable de mis acciones, de mis claro, consecuencias. acciones ahí están. ¿Sabe dónde Bien, están? no En hay Lomas del problema. Diamante están sus acciones ahí. Hable de mí, ahí hay de lo unas que yo casas estuve a hechas cargo. de vagones. Por Dios. Eso es hablar de usted. Ay, Dios Y que lo quiere esconder. No, No yo podemos aquí esconder estoy. nuestro pasado. Raúl. Nuestro pasado siempre sale a flote. Y la población debe saber quién es usted, el principal asesor de Eval Díaz, el Yo hombre estoy- más corrupto después de Juan Orlando Hernández, ligado también al narcotráfico Bueno, y para. con un expediente abierto en los Estados Unidos. Y ríase frente al pueblo. No, Hágalo. yo me río de usted. Pero la gente De se usted me está río. riendo de De usted usted, en no, de este usted me momento. río. ¿Sabe por qué? De usted me Porque río. está mintiendo acá Porque descaradamente y cuando recibir- alguien lo quiere rebatir, le interrumpe y no no. tiene ni siquiera el respeto de dejar hablar Con gusto. a las personas que están diciendo. ¿Listo? Bien, Por favor. voy a hacer una pausa. Al volver vamos a hablar distribución de diputaciones por movimientos internos en los partidos, también de quién creció, quién se mantuvo, quién creció menos, todo esto al volver. Don Frank. No. De los más inútiles del gobierno de la República, diputados, me vengan a insultar a mí o querer atacar, aquí estoy, dando la cara, no hay ningún problema. O sea, la diferencia es, estamos hablando de que el peor gobierno de la historia, el peor congreso de la historia, más las peores elecciones de la historia, están queriendo excusar, bajo otro tipo de argumentos, las cosas que tienen. Y el señor diputado acá, que dijo que la extradición no da resultados, una persona que se opone a la extradición, una persona que también del nepotismo obviamente no puede hablar, porque su esposa está contratada y toda su familia y todos sus amantes, o a ver quiénes más tendrá contratado dentro del gobierno de la República. Vale, Ese es el diputado. vale, que ando en mi cual ca- en el mismo diputado, amigos diputados de su, Vale, que de ando su mi bancada amigo le han dicho casado, el ¿no? mayor sapo de libre. Y bueno, entre otras cosas que podemos conversar, pero yo digo que podríamos hablar de otros temas y don Julio, mire. No hay que degenerar Yo el lo, programa, yo lo que le voy a decir a usted más que un analista es un activista libre, eso lo tenemos claro. No hay que degenerar esto. Pero hay que concentrarnos en los temas que la población hondureña quiere hablar. Y el pasado domingo tuvimos claro el mensaje. Urnas que llegaron a las 10, 11, 12 de la noche y la gente todavía estaba votando. Claramente, las aulas de Libertad y Refundación vacías y las aulas del Partido Liberal y del Partido Nacional llenas completamente. Eso es lo que el pueblo hondureño quiere enviar como mensaje. Eso es lo que tenemos que aspirar a un futuro. No estar debatiendo estupideces con inútiles del gobierno, con personas que no representan absolutamente nada. Y no es por nada que hoy, de las personas allá en medio de la planilla, don Eliud, al final, la población hondureña les va a mandar un mensaje en noviembre. Es que no se trata de mí, no se trata de Don Marlon, no se trata de Raúl, ni de ninguno de ustedes. Se trata de que la población hondureña quiere un cambio en las próximas elecciones. Y a venir a hacerlas de payaso no les va a resultar. Lo que sí va a resultar No se enoje. es que en noviembre, no, yo estoy tranquilo, usted es el que se alteró. Ofendiendo. Yo relajado estoy. Ofendiendo. Al final, lo que les quiero mencionar, y especialmente a la gente independiente, que generalmente no vota en elecciones primarias, es que en ustedes está la elección del siguiente país. Y concuerdo con don Marlon cuando él decía, este noviembre próximo la gente va a tener una papeleta electoral, va a ver el fracaso de Libertad y Refundación y va a ignorar a esas personas que están ahí. Y va a tener una elección bien clara. Y concuerdo también con don Marlon, que se debe conformar una mesa de unidad democrática entre personas que creemos en la democracia,
Porque claramente el modelo de los amigos acá a la izquierda es el modelo del socialismo fracasado, es el modelo, sí, está haciendo algo público, no sea payaso, es algo público, molesta? la gente lo puede ver. no, O sea, no es por Raúl, nada que no lo he escondido. controla el Entonces, nivel, ¿no? al final, No, la mesa de unidad el insulto democrática, es el arma de los la incapaces. mesa es que usted empezó insultando, no yo. Me hubieras La dicho mesa de que- unidad o sea, democrática. ese es un insulto, esa La fotografía mesa de con unidad Eval Díaz que democrática ustedes entre el presentan. Partido Ahora, Liberal bien, y volvamos a traer el gente Partido como Nacional Ejano va a Bengo. ser lo más importante para derrotar Bueno, te voy a decir los que algo. creen A en él Cuba, Venezuela CNN y lo ha tenido Nicaragua. analista. Ahí como lo hizo. Pero a Elvira Salazar. ¿Cómo? Elvira Salazar. ¿Usted es admirador de Elvira Salazar o cómo? No, Elvira Salazar, fíjate que ya. coincide con Mel. ¿Te das cuenta? Mel dice que se unan los dos partidos y eso clama a Elvira Salazar de allá. No, yo te digo, Raúl, él tiene derecho de hablar, pero el nivel no debe ser para insulto. De acuerdo. Bueno, Controle ahí a su Yo he perro de venido a guerra. programas con Fernando Anduray, con Edgardo, y soy gente de otro nivel. Claro. El nivel suyo Y también puede es muy hacer bajo. que tengan la misma militancia que tiene usted, el mismo compromiso, pero tratan a la gente de otra forma. Solo una frase Sí, quiero obvio, decir, pero que el insulto aquí- es el arma de los incapaces. Correcto, ¿verdad? y usted es un incapaz Aquí porque me me está han insultando. insultado, De acuerdo. ¿verdad? Aquí me han insultado, ¿qué es lo que no me ha dicho este señor? Solo porque mostré una foto qué? que es el asistente principal de Eval Díaz, eso le ha molestado. A mí no me ha ¿Por qué le va a molestado en lo molestar? absoluto. Claro, no me ha y no molestado. me ha dicho ¿Por qué un me ha montón de molestado? insultos. No, es que yo le estoy Insultos citando por a su mostrar una misma fotografía. a su misma bancada. Está lo que diciendo le que han dicho. tengo amantes. No, mire, aquí es está que de mire, casado, mire. Está Muy bien, diciendo, felicidades. me dijo que tenía amantes. No, no, yo me dije dijo que era un posiblemente. payaso. No, hombre, santo Dios. Ah, no es payaso usted. Ah, ok. Bueno, No Muy bien. deberíamos. Bien, vamos con la encuesta. Voy a empezar con Julio. La encuesta de los partidos, de acuerdo a los últimos resultados primarias y generales, tenemos Libre, Partido Nacional y Partido Nacional de Honduras. Amplía primero la de arriba, de Libre. Julio, en el 2013, 594.531 sacó Libre, 896.498 en generales, Libre en 461.825 en el 2017, 1.360.442 en las generales y en el 2021 Libre en las internas 562.430 y al final la votación alcanzó 1.716.793. Julio, sobre eso. Raúl decía Émile Durkheim, un sociólogo francés, que decía que cuando un fenómeno se repite 3 veces, estamos en presencia de una ley. Y eso para las ciencias naturales dice, y también para los eventos de carácter social. O sea, Libre siempre ha probado que su mejor momento para ir a elecciones primarias fue recién fundado. Y hay otro elemento ahí en la recién fundación que saca 594.000 votos en primarias. ¿Recordás, Marlon, que fueron las elecciones más competitivas que hubo en el Partido Nacional? Entre Ricardo Álvarez y Jot. Un dato, me dice aquí el ingeniero Ramón Espinosa, que de acuerdo a los datos del Consejo Nacional Electoral, el Partido Libre está sacando 732.000 votos en este momento, de internas. Sí. Entonces, esas elecciones del Partido Nacional fueron extremadamente competitivas. De ahí salió el famoso voto por voto, ¿recordás? Y que al final el Partido Nacional pudo resolver ese... Mira las casualidades de la vida, disculpa que te interrumpa. ¿Sabes por qué sacaron ese voto por voto? Porque cuando yo estuve en el FIS, yo quería hacer el traspaso del agua a la alcaldía. Entonces a Ricardo Álvarez me lo llevé a un foro mundial del agua a México, Y lo en Ciudad de convenciste. México. Mel me autorizó que hiciéramos eso. Vos estuviste en una reunión. Y entonces perdió las elecciones AMLO. Y entonces nos fuimos al Zócalo porque tenían unas carpas y un montón de gente. Y ahí escuchamos el discurso de AMLO. Voto por voto. Y ahí escuchó Ricardo el voto por voto. El voto por Y voto. eso fue lo que trajo Ahí lo adoptó. porque no él logró Y fíjate traspasar que de ahí para acá,
En vez del agua, el voto por voto. Sí, Voto eso por fue lo voto que por trajo. prender. Y fíjate qué bien que el Partido Nacional esa crisis la resolvió. No, pero hágame análisis de las Entonces, internas bueno, de te Libre. digo yo, entonces Poneme eso. Entonces, mira, Libre ha demostrado que no tiene enorme capacidad de convocatoria para una primaria. Y los datos lo dicen. Pero tiene un don de elevar el número de electores en tiempos de elecciones. Pero en las primarias en el 2012 se sacó 594. Claro. En el 2017 Libre sacó 461. menos, 400, y volvió a subir a 562. Y de acuerdo a lo que me manda don Ramón Espinosa aquí, Rixi estaría sacando Libre, el Partido Libre, 732,000. Sí. Entonces, y mira, esos votos que saca Libre en 2017 y 2021 es en condiciones realmente difíciles. Persecución. Con un Represión. partido nacional en el poder, ¿va? Que era capaz de usar todos los medios, como se vio en el 2017, para sostener. Ahora, hoy en día se ve, ¿va? Primera vez que Libre participa en una primaria estando en el Poder. poder. Entonces, es normal que el Libre pueda subir su base de militancia en estas elecciones primarias. Y se está viendo otra vez el fenómeno que se dio en el Partido Nacional en el 2021. Que el Partido Nacional casi tuvo 200,000 votos entre nulos y blancos. ¿Sabes por qué? Algo verdad? que no se había dado anteriormente. Pero ¿sabes por qué? Sí. ¿En qué año dijiste esos votos Mira, nulos? el Partido Nacional en el 2021 tuvo casi 200,000. Característica nulos y blancos, no propia de los procesos anteriores, Pero en las internas, ¿estás hablando? Sí. en las internas. ¿Sabes por qué se da eso? Entonces, decime. Porque esos son los empleados públicos que obligan Claro. a ir a votar. Entonces, porque les dije, si no fuiste a votar, te vamos a despedir. Eso, ahorita creo que Libre es el que más votos nulos Claro, tiene. va a tener. ¿Sabes qué hace el que es empleado y se siente humillado y va a votar, pero vota nulo? Es cierto que es Eso cierto es- eso que dice ¿Y usted. quieres que te diga pero algo? Y lo hacen todos los Lo gobiernos. hacen en todos los gobiernos. Todos los gobiernos. Pero Y si Libre es una no tontera. lo despidió en 3 años y medio, Eso- lo va a despedir en estos 6 meses Doctor, que queda el eso gobierno. eso no va a refleja ocurrir. otra cosa, que en Honduras tenemos un partidario leal a su partido. Que yo pudiera, mira, yo tengo un acta por ahí que un alcalde saca como 290 votos en una aldea. Toda la aldea, el alcalde de ahí, de Libre, toda la aldea va a votar por él. Y salen en la planilla presidencial 140 blancos. O sea, fueron los nacionalistas a votar por su candidato a alcalde y por la presidenta dijeron no va. Entonces, por primera vez Libre participa en estas condiciones. Y la otra cosa, Usted con el Partido Nacional. por yo primera con vez el Partido Libre, Nacional. por primera vez Libre va a unas elecciones generales estando En el poder. Entonces los escenarios son distintos, por eso es que las deducciones que tiene uno del pasado tiene que revisarlas y cada partido va a definir una estrategia. Por para- eso aumenta la... para la- hacerlo, la- lo que dice el hombre, si usted votó por mí en primaria, usted se quedó en el censo nuestro, ¿por qué no nos acompaña también a las generales? Ya es un trabajo partidario. ¿va? Correcto. Pero lo que se ve ahí siempre va es que Libre es el menos sospechoso de inflar votos. Y hay otro elemento, Marlon, mira, en esto de inflar votos. Eso no es del todo cierto. ¿Sabe por qué? La planilla de alcaldes en el Partido Liberal siempre han dado alta. 1 millón de votos. Y siempre han dado también alta en elecciones generales. Te voy a poner un ejemplo de cuando habla de reformas de ley. Mira, don Toño Rivera Callejas, si digo el nombre con todo respeto, a último momento, en la última ley electoral, planteó que la deuda política debía calcularse sobre la planilla, la papeleta más alta en votos, entre alcaldes y diputados. Al Partido Liberal esta vez le pagaron por los votos acumulados en alcaldías. Y eso le tuvo como 18 millones más. ¿va?
Eso es una forma de ayudar a fortalecer los partidos tradicionales. Entonces yo creo que, mira, esa fotografía que está ahí, ¿va? Que muchos le encuentran distintas explicaciones de que 1.716.000 es la militancia de Libre, o como dice Marlon, que 1.716.000, ahí hay una gran cantidad de votos que no va a votar a favor de alguien, sino en contra de alguien. Ahí está. Pero que también va a votar a favor de alguien que le simpatiza, que no le tiene tanta desconfianza, porque bien se pudo ir para el otro lado, o sea, para el Partido Liberal. Entonces, mira, lo grande que hay en Honduras en todos estos procesos electorales es que hay un alto civismo del ciudadano para votar, y eso es lo que uno debe respetar y no condenarlo porque es de tal partido, porque usted es del otro, porque usted es del otro, sino eso debemos valorar y crearle a los procesos electorales la mayor legitimidad posible para que a este momento ya no estuviéramos hablando de elecciones, sino que ya se sabe cómo quedó cada partido. Sobre esa votación de Libre. Sí, Y quería son agregar 732.000 lo que tiene Libre ahora, en la interna. Quería agregar un elemento nuevo, que es primera vez en la historia que se usa un biométrico, lector de huellas, lector facial, en unas elecciones primarias. Y también el TREP, que funcionó casi arriba del 80%, mejor que las elecciones generales anteriores, que fue la primera vez que se utilizó en una elección en Honduras. Esto ha hecho dar datos más reales. Sin ese biométrico, sin ese lector de huellas, los partidos probablemente hubieran salido inflados. Y quizá incluyendo el nuestro, ¿verdad? Si es que aquí no nadie es santo. Pero lo que ha hecho el biométrico es dar una realidad, quizá no absoluta, pero más cercana a la verdad. Y ha desinflado al bipartidismo que históricamente se infló desde la década de los 80, cuando se midieron, por ejemplo, en el Partido Liberal, que es el partido que más tradición tiene en elecciones internas, se midió el finado y expresidente Carlos Roberto Reina con el finado don Jaime Rosenthal Oliva en unas elecciones internas, y que don Jaime salió diciendo que la tinta no servía y se quitaba con cloro magia blanca, y le puso a Carlos Roberto Reina el candidato magia blanca. También él, cuando se midió en unas internas, el expresidente preso en Nueva York, Juan Orlando Hernández, versus Papaíto Ricardo Álvarez, y que alegó fraude el perdedor, Ricardo Álvarez, y empezó a pedir el voto por voto. ¿Cuál es la diferencia actualmente? Que los perdedores y con hidalguía han aceptado su derrota por la confianza en este proceso interno. Y eso hay que agradecérselo, precisamente que fueron unas elecciones pues más transparentes por lo menos que las anteriores. Y la transparencia es mejor, y ahora los partidos tradicionales, de acuerdo a los datos, porque dato mata relato, son partidos minoritarios, y Libre es el partido mayoritario actualmente. Cerramos porque Está bonito el cuadro, Raúl. Hay que felicitar al productor que tenés. de ahí voy con el Partido Nacional y luego con el Partido Liberal. Te acabo de enviar una donde se habla de distribución de diputados y las candidaturas al Congreso Nacional por movimiento interno de cada partido. Para el caso, ahí la tenés, Marco, para el caso está el M28 con un 92%, ahí está, vaya Julio, Libre, por movimiento. Libre va. Mira, el Partido Libre recuperó un poco lo que pasó en el 2012, primaria del 2012, que había predominio del movimiento M28. Después, en el siguiente proceso electoral, entonces el M28 bajó. Y la mayor organización del MRP y del POR. O sea, ahora, mira, ahora en estas elecciones hay un predominio casi total, a nivel de las diputaciones, que encabezan las diputaciones del partido... Del M28. Del M28. ¿Qué? ¿Le va a favorecer eso Libre en las elecciones generales? Esa es la pregunta. ¿Va a favorecer ¿Va a eso? favorecer al Libre en las elecciones generales o no?
Mira, en una elección primaria, lo más saludable para un partido es que el elector distribuya los poderes para que después se puedan integrar. ¿Va? Porque mira, en unas diputaciones el que sale en el 20 de San Pedro tiene aspiraciones. Vos en algún tiempo ibas en cuanto, en muy bajo ibas y saliste arriba. En la Marlon. pasada. Y entonces, pero el problema de las alcaldías en Honduras es que usted pierde todo y entonces los partidos no logran integrarse. ¿Va? Entonces, ¿cómo va a gerenciar Libre todo eso? Si ya hemos oído de personas que no salieron, que atribuyen que Libre ya se parece a los partidos tradicionales de 123 o 140 años. ¿Va? Entonces, ese es un problema político que hoy se da al interior Solo del breve país. sobre el Mire, nosotros en Libre llevamos aproximadamente 6 elecciones. Es un partido nuevo. Hemos ido aprendiendo a votar. En ese sentido, el bipartidismo nos lleva a la delantera, principalmente el Partido Nacional, que pedían el voto en plancha, en raya continua. Y eso tiene su razón de ser por la ley electoral en las generales. Pero, ¿cuál fue la estrategia de Libre en este momento? Ya ir practicando la plancha, porque si bien es cierto, en las elecciones internas uno puede escoger, pero como era una sábana de 161 diputados, la gente prefirió no complicarse y maicear esos votos y se fue por línea continua. ¿Cuál sería la ventaja en las generales? Que ya la gente es más disciplinada. En las elecciones pasadas nosotros no votamos en plancha ni en las primarias ni en las generales y nos pasó factura. Ahora ya hemos aprendido a votar en plancha por la ley electoral, por el cociente electoral y por el residuo. Vamos a obtener con esta disciplina más diputados al Congreso Nacional y no como la vez pasada que íbamos en alianza. Las 2 veces hemos ido en alianza, una con el Pino y le dimos nosotros votos, dejamos marcas por hacer y salió ahí la actual designada presidencial del Pino, doña Dori Gutiérrez, la favorecimos. Esta última elección favorecimos en Francisco Morazán a 4 del PCH y a 10 a nivel nacional, porque aquí se le favoreció a la doctora Suyapa Figueroa, a Manuel Matthews, a Ligia Ramos y otros por ahí. Esta vez no, vamos por el voto en plancha en las generales. Bien, vamos al Partido Nacional ahora. La primera gráfica, por favor, que dice internas ahí del Partido Nacional, 2013. Ahí está. Espectacular, Raúl. No, aquí es alta tecnología. Igualito a Canal 8. Bien, primarias 2012. Vaya, Fran. Sí, no, al fin y al cabo se nota que el Partido Nacional y el Partido Liberal son los 2 partidos más fuertes, que no lo decimos nosotros, los minoritarios son el oficialismo, y está claro con los datos. El último corte del CNE a la noche de ayer da el siguiente dato y porcentaje. El Partido Liberal con 42.52% de las actas, con 306.000 votos válidos. El Partido Nacional con el 43% de las actas, 348.000 votos válidos. Y el Partido Libertad y Refundación, el socialismo, comunismo representado, 50% de las actas, 346.000 votos. O sea, con más actas, Libre tiene menos votos, con más actas procesadas, Libre tiene menos votos que el Partido Nacional y probablemente a la proyección que se da, el Partido Liberal le va a quitar ese segundo puesto. Y el Partido Nacional en primer lugar y Libre de último. ¿Cómo Pero está es que, la mire, relación de las internas del al 2012 final, a esta lo que última? estamos viendo principalmente en el Partido Nacional es que hay un voto muy fiel a nuestra institución política. Un voto que sigue creyendo en los ideales y valores del partido que ha sostenido en los últimos 123 años. Un voto que es arrollador en elecciones primarias. El tema de la línea continua, el tema de la plancha es muy importante a nivel de candidaturas a diputados en los diferentes movimientos. Lo vemos con el candidato Pape a la Orden, nuestro próximo presidente de Honduras, con 126 diputados de los 128 a nivel nacional en estas elecciones primarias. Entonces, si nos vamos a los datos, el partido minoritario es el oficialismo. Y es algo cierto que decía don Julio, generalmente los partidos en oficialismo, los partidos en gobierno, crecen. Y es cierto, Libertad y Refundación, con el helio, creció, con la inflación, creció. Pero ojo, aún creciendo y siendo gobierno, son la tercera fuerza política según las proyecciones. Entonces, al final, lo que tenemos claro es
Y bueno, el Partido Nacional y el Partido Liberal, siendo gobierno, yendo a elecciones primarias, siempre fue de los primeros o segundos más votados. A diferencia de Libre, que en su primer ejercicio y su accidente político es el gobierno, hoy recibe un poquito de más votos, con la inflación ahí el helio, y aún así son la tercera fuerza política. Pero al final, Raúl, también hay un tema aquí. El voto independiente es el mayoritario en el país. Ese es el que decide elecciones. Nuestros votantes en nuestros partidos, en cada uno, definitivamente son hondureños que creen ya de una forma fiel en esa institución política y sus valores, sea cual sea sus valores. Pero el voto independiente es el que le da la diferencia en una elección general. Y a ese voto, en mayoría, al menos todavía no tenemos claro si se va a ir al Partido Nacional, al candidato del Partido Nacional o al candidato del Partido Liberal. Lo que sí tenemos claro es que no se va a ir a Libertad y Refundación, porque está cansado. Ese voto es un voto de castigo. Ese es el voto inclusive que generalmente en primarias no vota y después del fiasco y desastre electoral, y ahí discúlpeme, don Julio, pero es necesario seguir hablando. Un paréntesis, es necesario fíjate que en esta primaria seguir hablando hay del un proceso 17%, electoral hay un pasado. 17% de gente que fue a votar por primera vez en una primaria. 17%. Concuerdo. ¿Quién lo jaló? Y a eso voy. ¿Quién más lo jaló? Lo jaló, para mí, el fracasado proceso, la indignación de la gente que dijo, no puede ser que nos quieran robar las elecciones, no puede ser que quieran hacer esto, y la gente salió a votar. Es que era increíble. Mi centro de votación en la Miraflores, Escuela de Países Bajos, Reino de Países Bajos, abrió hasta las 9 de la noche la votación. Y se quedaron personas votando ahí hasta la 1 de la mañana. Es impresionante el aguante, no solo de las personas de las mesas electorales, sino también del votante que regresó no una, no dos, no tres veces. Hay gente que regresó 5 veces a su centro de votación para verificar si ya estaban listas las maletas electorales y votar. Don Julio, discúlpeme, pero es que tenemos que seguir hablando de esto, porque esto no puede volver a suceder. Es que nunca en la historia, con toda la retórica que puedan tener en contra del Partido Liberal o en contra del Partido Nacional, nunca en la historia esto había sucedido. Pero eso, ¿por qué se lo atribuye a Libre Entonces, usted? porque hay 97 declaraciones juradas de ¿Usted personas por qué que lo dicen atribuye a Libre? que los militares y custodios afines a Libre supuestamente les dijeron lo que tenían que hacer dando vueltas a nivel nacional. ¿Y quién O sea, al final mira, es el que está? Este debe ser un testigo protegido de la Fiscalía. ¿Quiénes mira. al final están controlando Ahí las tenemos Fuerzas testigo Armadas? protegido de la Fiscalía. Don Julio, usted me va a decir a mí que no es un conflicto de interés que la candidata de su partido, la candidata del cual usted es militante, es al mismo tiempo jefa de las Fuerzas Armadas. ¿Me va a decir que eso no es un conflicto de interés? No, Se la lo jefa- pregunto y como usted es el le, sea. le voy a poner un ejemplo. Es un conflicto A de raíz interés. no me gusta discutir sobre eso. Usted miró un conflicto de interés que Hot era presidente y a la vez era candidato. Fue presidente, fue candidato. No le digo, salió electo, era ¿no? presidente y era candidato. Correcto, la No, reelección. no había conflicto de interés en el tiempo. ¿Por qué? La reelección. Ah, no. Ah, o sea Oiga, que, ¿qué le digo? espere. Usted Que me los está diciendo... los pecados que se No, atribuyen no, no, aquí. Usted me está diciendo que Rixi Moncada sea la candidata oficialista y que dijo Xiomara Castro, inclusive lo dijo, ningún candidato de mis planillas o de las planillas No, de pero no Libertad y estamos hablando de eso, Refundación... de eso estamos No, hablando. está bien, pero le digo, la propia presidenta lo mencionó. Todos mis ministros, todas las personas que quieran aspirar, tienen que renunciar. Sí, pero ella Y llamó a no Rixi renunció. Moncada. Y ella llama nuevamente a Rixi Claro. Moncada a ser No es la ministra presidenta, no de es la que manda, pues. Defensa, alegando y siendo hipócrita en su mensaje. Al final, lo que los datos, no se malcriaron con la presidenta, hombre. reflejan, especialmente en esta Andaba última bien y elección volvió a ser primaria, malcriado. lo que los datos reflejan en esta última elección primaria, es que las personas tienen claro cuáles son las opciones que tenemos en el país. Y dejando a Libre, aún en el poder, aún en el gobierno y aún con la inflada, quedaron en tercer y proyectado, quedaron en tercer fuerza política. Partido Liberal de segundo lugar y el Partido Nacional en primer lugar. Sí, pausa en los datos del Partido Liberal ahora para escuchar a Marlon. Ahí está de rojito, mano. Hermano separado. Qué rara esa. Sí, esto es todo lo inverso Tiene ¿va? estadísticas, de las sí. anteriores. Pero Tiene un mira, gran reto ahí, doctor. mira ahí lo que pasó. En las dos elecciones del 2017 y 2021. En la de 2017,
la gente, te digo porque yo estuve en varios centros de votación, me decían, por primera vez, aunque yo soy liberal, solo voté por la planilla de diputados y por la planilla de alcaldes, porque no miro que el partido pueda ganar, entonces votaron por la alianza. Por ejemplo, en Cortés, que yo en ese momento fui el candidato a alcalde de San Pedro Sula, y el partido se cae, porque la gente fue a votar por sacar al Partido Nacional, y entonces dijeron, me voy con la alianza, que en ese momento el candidato era Salvador Narrala. Eso fue lo que pasó. Y es lo que te digo, que la gente va a votar más por sacar al que esté en el poder que por elegir. O sea, la gente vota en contra. Esa es la tendencia. La gente quiere ir a castigar. Y el voto de castigo es una realidad. Y en el 2021 pasó el mismo fenómeno. Los liberales decidieron apoyar a Libre porque estaban en contra del gobierno del Partido Nacional y querían sacar al Partido Nacional del poder. Entonces muchos liberales, casi 400,000 liberales, votaron por la alianza que representó la presidenta Xiomara Castro y en el cual se sumó Salvador Narrala. Entonces, ¿cuál es el fenómeno que tenemos ahorita? Después de 16 años de estar en la llanura del Partido Liberal, de 12 años del Partido Nacional del Poder y 3 años y medio del Libre, pues la gente mira como opción darle la oportunidad al Partido Liberal. Yo creo que el Partido Liberal, si yo les pregunto, el voto indeciso, ¿hacia dónde va a jalar el voto indeciso? ¿Cuál es el candidato que tiene más oportunidades? Que es el partido más grande, ¿verdad? Si vos miras las encuestas, los partidos salen con un margen de 20, 22%, y cuando te vas a los indecisos son más del 52%. Ahora, yo les pregunto por lógica a los tres, ese voto indeciso, ¿quién es el que tiene más oportunidad de atraerlo? ¿Libre? No van a ir a votar por Libre, lo descartan. Bueno, usted va a decir que es el Partido Liberal, porque es liberal. Partido Nacional, ese voto va a jalar con el Partido Liberal, porque no han visto gobernar al Partido Liberal. O sea, para vos, ni Libre ni el Partido Nacional va a jalar el voto independiente. Ahora, Marlon, el voto indeciso, solo escucha eso. el voto indeciso y el voto independiente, Ni nacionalista ni libre. el que tiene la capacidad de jalar ese voto indeciso y ese voto independiente es Salvador Narrala y en el Partido Liberal. Porque la gente ya miró gobernar al Partido Nacional, ya miró gobernar a Libre, y ustedes saben que hay un hartazgo. O sea, la gente en la calle es voz populi, si es que no lo podemos ocultar. La gente lo que dice, tenemos que unirnos para sacarlos. Entonces, tal vez no se dé una alianza de derecho. Narrala dijo ayer que no. No, o sea, hay la posibilidad todavía. Marlon, ¿ustedes van a seguir con la alianza en el Congreso? Con el Partido Porque eso Nacional. también puede transfigurarte para adelante. La alianza O sea, la alianza que ustedes han tenido con el Partido Nacional en el Congreso, de oposición. ¿se va a romper? No, es que te voy a decir una cosa, esa alianza es coyuntural, esa alianza se ha movido hacia un lado y hacia No, otro. pues, tío, pero una Vaya, por coyuntura, ejemplo, una de 12 coyuntura no años. puede durar 4 años. po. No, De 12. pero es que mira, te voy a explicar. Muchos votos de diputados liberales han sido a favor de decisiones que toma el gobierno. Ha habido un bloque que votamos en contra, por ejemplo, el CAF, por ejemplo. Cuando quisieron adherirse al CAF, hubieron votos liberales y hubieron otro bloque que no votamos, ¿me entendés? Vaya, ahorita con el tema de las adendas de la ENE, casi todos los liberales votamos en Salvador contra, ya la dijo mayoría. que iba a privatizar el ENE. No, es que mira, el tema del ENE, Públicamente ya el tema del ENE es un tema que debe preocuparnos a todos. Ese es el gran problema financiero de este Exacto. país, el ENE. Ese es el agujero. Ahora, ¿quieres que te diga cuál es la solución al ENE? Llamar lo que yo una vez le propuse a la presidenta Xiomara en mayo del 2022, convoque a un diálogo nacional, a todas las fuerzas políticas, a la sociedad civil, para que se puedan tomar decisiones respaldadas por la mayoría, porque es un gobierno que tuvo poder para gobernar en el Ejecutivo, pero no tenía la mayoría en el Congreso. Ahora,
¿Cómo vas a lograr resolver el problema del ENE? A través de un proceso de concertación nacional. ¿A quién no le interesa resolver el problema del ENE si nos está hundiendo? ¿Vos sabés cuánto pierde el ENE anualmente? Más de 22 mil millones de lempiras. Ese es el hueco financiero que tenemos. Imagínate si resolviéramos ese problema, todo ese dinero, ¿a dónde iría? A salud, a educación, a seguridad, a mejorar las condiciones de vida de los hondureños. Entonces, para mí ese es el principal problema, pero no lo vas a resolver tomando una decisión unilateral. Tenés que llamar a todas las fuerzas a que den su opinión. Raúl, Pero mira el otro problema que tiene el ENE. Como tiene un enorme déficit, su capacidad de inversión es mínima. Limitado. Y no tiene capacidad de financiamiento. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Por ejemplo, en la zona norte, ¿por qué no hay inversión y generación de empleo? Porque si vos querés instalar una maquila de 10.000 empleos, ¿qué te va a decir el ENE? No tengo capacidad de darle la energía. Muy cara la energía, bro. Es Pero la cara. energía la produce la mayoría del sector privado. Sí, y eso no es el problema son Y las... ahí es donde debería haber acuerdo, bro. Porque Por va a ver eso que un te sector digo. empresarial Por eso te digo. que entonces, produce energía explota al otro sector empresarial. Solo te quiere decir algo el doctor. Ajá, Ríos. no. Sí, con estos datos, ¿no tiene usted un comparativo de los tres datos, Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Libre, para que el pueblo hondureño vea Actualmente. y observa? Sí, de estas de las mismas- elecciones primarias, de ahorita. No, de todas estas, desde el 2012, 2017, 2021. Las del 2000, las de ahorita, 2025, todavía no han terminado. Estos sí son datos absolutos. Entonces, el pueblo hondureño se observó estas tres gráficas, ahí están juntas las tres gráficas. Vemos cómo el Partido Libre de las generales históricamente ha venido en ascenso, ha venido en aumento hasta ganar las elecciones, que la ganó en el 2017 y que la ganó en el 2021 y las va a ganar en el 2025. Diferente a los partidos tradicionales, que en esta gráfica comparativa, si me puede poner las tres gráficas, porque esto ya lo vio la gente uno por uno, póngame las tres gráficas para que el pueblo hondureño observe algo histórico, que los partidos tradicionales se vienen para abajo, se desinflaron en las generales en primer lugar, mientras Libertad y Refundación va para arriba. Esto no había ocurrido y no hubiese ocurrido si no hubiéramos instalado y aprobado en el gobierno de Xiomara, en este Congreso Nacional dirigido por Luis Redondo, en el Consejo Nacional Electoral, la huella digital que evitó la inflación, la hinchazón, como le quieran llamar, o el helio que tenía históricamente el Partido Nacional y el Partido Liberal. Esa gráfica, grábesela al pueblo hondureño, que durante años, décadas, nos engañaron el bipartidismo con cifras falsas. Y ahora estas cifras que se están dando en estas elecciones, que no son absolutas, que no estoy diciendo que son las elecciones más perfectas, porque hubo, pero sí se combatió el fraude. Sí, y eso es muy importante. Solo Ahí- quiero ahí decir tema- algo porque yo ahí- tenía la palabra. Sí, sí, Yo- pero algo quiero decir. Ahí te mandé algo del Instituto Holandés para que lo pongas sobre esos resultados primarios. Ayer me mandó Yanni, que es el actual presidente del Central Ejecutivo, una información Saludos allá. que me dice, en Cortés el Partido Liberal va a sacar 200.000 votos, según las proyecciones de la votación. Y a nivel nacional el Partido Liberal va a sacar 850.000 votos en este momento. De acuerdo. Él estuvo sacando unos datos y me los compartió, un promedio de votación en Cortés de 158 votos por urna. O sea, el Partido Liberal se ha recuperado. O sea, eso, doctor, es la foto del pasado. Ahora usted tiene que proyectarse al futuro. Claro. Yo le puedo garantizar, Y para eso hay una explicación, Marlon, si usted me permite. claro, Con todo respeto. este hombre, vos sabés que le voy a dar la palabra porque es un emergente, ¿sabes? Va, lo tienen ahí, bajo la mesa. Mire, ¿Cómo ¿cuál es el sabía? fenómeno? Como emergente. Preguntarle a él, ya hemos discutido ese tema. Cuando ese fenómeno del Partido Liberal de que usted Con esa habla encuesta que tenía yo. tiene una explicación, que el Partido Liberal actualmente tenía una competencia de dos candidatos
que no estaban definidos, solo por encuestas. Entonces, eso incentivó a los liberales de Salvador a ir a votar, o al grupo de Salvador a votar y a los de Jorge Cálix a votar. En los otros partidos estaba definido ya. Sí. Partido Nacional estaba definido Narri Azura, en el Partido Libertad y Refundación estaba definido Rixi Moncada. Entonces, mucha gente pudo haber dicho, ¿para qué voy a ir yo a votar si ya Rixi tiene el 95%? 30 segundos, Raúl. No, Eso va es Fran, muy importante. va Fran. No, 30 Fran, segundos, solo- te lo digo, porque uno que mencionaste. Le doy el Mira, paso a Julio. el Partido Liberal tiene una ventaja ahorita, que tiene mejor redistribuido las preferencias. Te voy a poner un ejemplo. Cálix encabeza la planilla de diputados de Olancho, de Copán, de Colón, de Ocotepeque, de Gracias a Dios, de Islas de la Bahía, del Paraíso, de Intibucá y de Lloro. Encabeza la planilla de diputados. Esto tiene que ver con lo que vos decías. Ocupamos en Honduras elecciones separadas. Si ya el elector está votando separado. Sí. Y por ejemplo, Raúl, en Valle le encabeza el diputado de Maribel. O sea, Alfredo Saavedra. O sea, siempre ha demostrado que es líder. Claro. Que es líder ahí, que tiene ancestro. Mira, en La Paz, la planilla le encabeza el Luis. candidato de Luis Zelaya. Marco, mira eso. De Luis Zelaya. En El Salvador, mira, Salvador encabeza las planillas de Cortés, que ha sido la mayor fortaleza de Salvador siempre. Francisco Morazán, Choluteca, El Paraíso, Atlántida, Santa No, el Bárbara. Paraíso no. Santa Bárbara. Le habías dicho que había sido Cálix, el Paraíso. Pero Paraíso está, no fue está Mario- dudosa. no O fue sea Mario que Segura. va, está Está dudosa, dividida. es- Ahí salieron mitad y muy mitad. reducida. No está Mario Segura primero. Puede ser que haya cambiado ya. Entonces lo encabeza Cálix. Cálix encabeza. Entonces el Paraíso Pero no está en disputa. el ese es Paraíso no está en Salvador. Entonces, mira, hasta el momento, entonces tenés vos que hay 10 departamentos de Cálix y hay 6 departamentos seguros de Salvador y uno de Maribel y otro de Luis. Hablo de diputados, que casi tienen la misma relación con los candidatos a alcaldes. O sea, la mayoría de los alcaldes que ganan son los que iban con Salvador, ¿va? Entonces, hay una mayor redistribución del poder. A mí me preocupa en Libre que hay mucha concentración. Y no hemos tenido esa característica en Libre que se diera en Honduras. Entonces, los resultados son de Y vamos a difícil unir al interpretación. partido. El partido se va a unir. Esto de la Fundación Holandesa para la Democracia ayer a las 2 de la tarde, amplíalo. Fran, ahí dice Narri Azura, Ana García, Jorge Zelaya, a Narri 264.475, Ana García 68.963, Jorge 6.333 y Roma 2.852, promedio de voto 116. 116,2 Con menos actas divulgadas con que de Libertad y Refundación. Ahí lo que estamos observando es claramente que, primero, Papi La Orden, un hombre muy popular a nivel nacional, un hombre que a voz del comandante dijo que el mejor alcalde de los últimos 100 años, eso lo dijo el comandante, ¿no? 100 años, el mejor alcalde, lo dijo el expresidente Zelaya, que era Narri Azura. Es más, alguna vez le mandó a decir a Jorge Aldana, que ya no va a ser alcalde el otro año, sino que va a ser Juan Diego Zelaya, le mandó a decir que se acogiera consejos de Papi La Orden, que le vaya a pedir cómo ayudar a la ciudad. Este es claro el mensaje con Tito Azura, ¿no? A nivel nacional, la popularidad del hombre que estuvo uno de los alcaldes más votados a nivel de la historia por 8 años y que transformó la capital. Y en esa encuesta ahí encabeza el Partido Nacional con 342.623. Y no solo eso, el dato mata relato, estoy de acuerdo. Mira, Juan Diego es una promesa para Tegucigalpa. En el Va a venir a construir el segundo piso del tren 450. en el tema de dato mata relato, el partido minoritario aquí representado por estos dos activistas está con las actas, 50% de las actas procesadas al corte del día de ayer, el CNE, tienen 28.000 votos nulos. Si usted suma los votos nulos del Partido Liberal y del Partido Nacional, le hacen la misma cantidad, casi la misma cantidad de votos nulos que el Partido Libre en su totalidad, combinando el Partido Liberal y el Partido Nacional. Si sumás votos blancos del Partido Nacional
y votos blancos del Partido Liberal, ni siquiera nos acercamos a la cifra de votos blancos de Libertad y Refundación, que está en 47.900. Los votos blancos del Partido Nacional son 15.000 y los votos del Partido Liberal blanco son 16.000. Y en nulo son 10.000 en el Partido Liberal, 18.000 en el Partido Nacional y 28.012 votos al último corte del CNE del Partido Libertad y Refundación. Repetimos, el partido minoritario en estas elecciones primarias es el partido de gobierno. No lo digo yo, lo dicen las proyecciones y el dato de hoy el CNE. Y los partidos, en primer lugar en estas primarias fue el Partido Nacional y en segundo lugar el Partido Liberal. En el Partido Liberal definitivamente hay coyunturas interesantes. Pero la proyección pone a Libre ahí segundo. Y yo, en esta proyección, yo me estoy basando en las proyecciones a nivel de datos Aquí me del mandó Partido Ramón Espinosa. Nacional, Liberal Aquí y Libre. aquí Ramón Espinosa me dice, El partido más grande es el Partido Nacional. Partido Nacional 862.000. Correcto. ¿Me permite hacer un análisis breve? Partido de Liberal estos segundo, tres? Libre tercero. Mire, aquí hay un dato bien importante que también hay que pelar bien los ojos. Por ejemplo, en Libre ocurrió un fenómeno, que Jorge Cálix se nos fue del Partido Libre y se fue al Partido Liberal. Y como cualquier líder, se lleva cierta militancia. Usted ve ahí a Jorge Cálix dentro del Partido Liberal con 90.000 votos. La mayoría de esos 90.000 votos fueron miembros de Libre que apostaron por Jorge Cálix. No digo que el total de esos 90.000 votos van a regresar a Libre, pero un alto porcentaje de los calixtos van a regresar a votar al Partido Libertad y Refundación. Es más, y hay que pelar bien los ojos también con los votos de Luis Zelaya que están ahí, que los votos de Luis Zelaya, que se dice ser el único auténtico liberal, lo dice él, no lo digo yo, esos votos en la última elección que tuvo Luis Zelaya también votaron por Libertad y Refundación. Ese es un dato muy importante que hay que analizar en esta encuesta, que va a demostrar al final, en noviembre, que Libertad y Refundación va a ganar las elecciones porque es el partido mayoritario. Raúl, Marlon Liberal. Mira, ¿qué porcentaje de actas dice ahí que tiene Esta es proyección. publicadas Libre? 3.721. Eso Sí, es. sí, Ahí está el dato. Sí, ¿eh? el dato, sí. Mira cuántas tiene 600 actas menos ahí, más que el Partido Liberal. más que el Partido Liberal. Y tiene casi 500 más que el Partido Nacional. O sea, yo diría que estos datos son de analizar estos datos no tiene ningún sentido. Yo dije miré. a las 2 de la tarde Sí, de ayer. de ayer. Pero eso va a cambiar cuando Sí. se emparejen todas las actas. Por eso te decía que Yanni me mandó una proyección de acuerdo a los resultados. Eso, analizarlo ahorita no es correcto porque tiene que igualarse el proceso, tiene que terminarse todo el proceso para que podamos hacer un análisis. Yo creo que el Partido Liberal va a subir. El Partido Liberal va a subir su... A mí la proyección que me sale, Raúl, un poco lo que dice el maestro Ramón. ¿Cómo lo saca uno la proyección? Yo ahorita busco el número de votos generales que tiene el Partido Libre, por ejemplo. Lo divido entre el número de actas que hay. Y Eso sacar me el da promedio. un promedio. Sí, Y luego hago una proyección. claro, de las que faltan. Y entonces, de las que faltan. Entonces, mira, a mí la proyección que me da es que Libre va a sacar un promedio de 114 votos por urna. Por urna. Que incluye votos nulos, votos legítimos y votos blancos. Que el Partido Nacional va a sacar 116. 116 votos por urna. O sea, sigue la tradición de que es el que saca más votos en primarias. Y que Libre también va a andar por 114. Partido Liberal. Partido Liberal va a andar por 114.000 votos. Eso es lo que me da. 114. 114. Eso Por me da. urna. Que te voy a decir, para los 3 partidos no es un mal dato. Llevar unos 100 personas a una primaria. Que es más difícil llevarlos que a una general.
¿Cuánto es el promedio general de votación en las internas de los partidos? ¿Un 60% Pues de su mira, yo creo que membresía? ahorita va a llegar a poquito más. 2.5 Nosotros millones. más. ¿Ah? Va a llegar como a 2.5 millones. No, pero el promedio de la gente que va a votar de la membresía, creo que en las internas vota un 60%. Sí, mira, ha Nosotros sido más. sí, 70, no, más o menos un 48%. Ah, bueno, o sea, De la eso quiere decir que el Partido Liberal puede crecer dentro de su misma membresía en casi el doble. Por eso es Y que si jalamos por el candidato que tenemos, que jala voto indeciso, voto joven, entonces... Por eso es que, mira, Marlon, la interpretación ahorita está, ese 16% Proyectame la de los liberales, por favor, solo de las liberales. ese 16% de gente nueva que llegó a votar, ¿dónde aparecen expresados? En el voto de Libre. Libre es el que sube en primaria. Sube en primaria. Y la otra cosa que hay que decirlo en Honduras porque se plantea, los tres partidos son tan grandes que aunque la población no partidaria sea grande, al momento de ir a votar se va por cualquiera de ellos en función de lo que decías vos, en contra de alguien o a favor de alguien. Pero el que apuesta a los votos indecisos, como para llegar a ser presidente, tiene que partir de un colchón. Mi expectativa es que el partido que saque 1.100.000 votos en las próximas elecciones, gana las elecciones. Sí. Es correcto. Y la situación del Partido Liberal, doctor Lara, es que pareciera que tuviera una maldición, que en las generales... Pero era por el... histórico. Y lo vuelvo a explicar, podría volver a suceder actualmente, ya que los Calixtos perdieron en esa proyección que presentó anteriormente, sacaron 90.000 votos y hay altas posibilidades, no digo que todos esos 90.000, iba a sacar más, regresen nuevamente a Libertad y Refundación, que es donde nacieron. Y el Partido Liberal... Los Calixtos van a volver a Libertad y Refundación. Su mayoría, en su mayoría, van a regresar al Partido Libertad y Refundación. ¿Sabe que no? Y también los votos de Luis Zelaya, que anteriormente también le dieron el voto a Libertad y Refundación. Sumado a esto, los votos que estamos obligados a arrancar de los independientes, que son aproximadamente más del 50%, y que usted ha dicho que hay una proyección de votación de 2.5 millones. Eso es un éxito, porque si eran 5.8 millones los habilitados para votar, y de esos casi la mitad, 2.5 millones, fueron a las urnas, es un éxito en comparación a las elecciones anteriores, y concuerdan también con las proyecciones que usted ha dicho, Marlon, que el partido más grande son los independientes, y eso ha sido histórico, y que los partidos vamos tras esos votos. El que logre captar los votos de los independientes va a ser la presidenta de Honduras, Rick Simón. Generalmente no votan. O sea, en primaria generalmente el voto no se ve muy reflejado en niveles elevados. En esta elección sí fue un diferenciado, fue mucha gente a votar. Se nota en la afluencia de las personas, se nota en los datos que manejamos todos, en todos los partidos, que hubo una afluencia interesante de personas que fueron a votar el pasado domingo. Y es muy interesante también ver dónde se distribuyó. Ahí yo no concuerdo con el licenciado Navarro, que se fue al Partido Libertad y Refundación, porque claramente las proyecciones y los datos nos dan una estadística clara. El Partido Nacional va a ser el primer lugar en estas elecciones primarias, el Partido Liberal va a ser el segundo lugar, con el fenómeno de tener dos candidatos fuertes, y en el Partido Libertad y Refundación va a ser el último, teniendo un candidato único. Entonces, al final, este es una pequeña ensayo, este es un pequeño amistoso que acabamos de pasar, aún con todo lo nefasto que fue para el Distrito Central y San Pedro Sula, el proceso electoral, es un pequeño ensayo lo que viene en noviembre. Y yo concuerdo con el licenciado Marlon sobre el tema de que el Partido Nacional y el Partido Liberal se debería tener una conversación democrática por el proceso electoral que viene. Porque al final, el independiente, que no es un votante de Libre, el hondureño no es de izquierda, no quiere la izquierda, fue un accidente político. Y el próximo noviembre va a decidir por otro candidato que no sea Libertad y Refundación. Solo se tiene que saber por qué. En mi creencia, el mejor candidato es Papi a la Orden. Aquí en la capital, Juan Diego Zelaya. Yo creo que algunos llegamos tarde al set
por el terrible tráfico que tenemos en la capital, por esa mala gestión Hay que de levantarse la más temprano. alcaldía, por esa terrible gestión que tenemos hoy a nivel de recursos humanos en la alcaldía municipal con una planilla sobrevalorada y sobreinflada. Y es donde yo creo que el Partido Nacional, históricamente, va a ganar esta alcaldía. En el Partido Liberal en San Pedro Sula tiene un fuerte candidato, se va a enfrentar a nuestro candidato, que yo creo que también va a ser una elección muy interesante de observar, pero yo creo que aquí en la capital Juan Diego Zelaya será el próximo alcalde. Entonces, cuando vemos y analizamos los votos de forma objetiva, con proyecciones claras, vemos que el partido minoritario es el partido en gobierno, no aprovechó la oportunidad, tuvo que haber salido el partido más votado y no lo está haciendo. Yes. Ahora, Y es Raúl, el Partido Raúl, Nacional y hay el una- Partido Liberal el primero y el segundo. Raúl, hay una cuestión que reconocer. A nivel de diputados y a nivel de alcalde, la mayor debilidad está en Libre. O sea, Libre sigue reflejando que el de Libre no vota, no pone todas las marcas. Que los nacionalistas siguen con su tendencia de poner todas las marcas. Que los liberales también. Raúl, uno debe sacar como una conclusión. ¿Rechazaron los liberales a Calix? Sí lo rechazaron. Pero no rechazaron a los diputados que se fueron con Calix encabezando. No rechazaron a los alcaldes que se fueron con Calix escribiéndose. Mira, al principio parecía fácil meterse a la planilla de Calix. Y yo creo que lo hicieron los alcaldes estratégicamente que tienen otro dominio. Era muy difícil inscribirse en la planilla de Salvador, ¿va? Porque recordad que otro mito que se votó en estas primarias es que la estructura interna de un partido tiene poder para la general. Lo discutí con Raúl 3 Tiene días poder. antes. Ahorita se demostró. Qué bien que lo tocas. Ahorita y, se y ese demostró. tema ya lo habíamos... 3 días antes lo discutimos con... Ahorita demostró, porque mira, y con vos lo discutimos el 2009 en la elección de Elvin. ¿Te mira, acordás? ahorita Que tuvimos se esa demostró, plática. Raúl. Yo, por ejemplo, atribuía, y otra gente, de que la estructura que le dio el triunfo a Yanni en las pasadas, ¿va? En las primarias, se lo iba a dar a Calix. Porque tiene la estructura para manejar la primaria. Hicieron todas las Y narrativas. eso pasó. Eso le refleja que la forma en que se votó garantizó que hubiera también menos acciones irregulares. Pero es coyuntural. Porque a don quién Julio. ubicó, dónde Ok, lo ubicaba. Es Me coyuntural dan la también. guitarra. Ese también es una valoración del proceso, aún con los problemas que han habido. Un poco Vos coyuntural. tocaste 2 puntos interesantes. ¿Te acordás la plática que tuvimos en el 2009? Yo Sí. coordiné la campaña de Elvin. Una vez Julio andaba en Occidente y me llamó. Y me dijo, Marlon, me dice, ando acá por todo Occidente. Realmente va a ser barrida la que van a dar ustedes con Elvin. ¿Y cuál era el mito que atribuían en ese momento? Que el otro movimiento, don Roberto Micheletti, tenía todas las estructuras. Todas ¿Te las acordás? Tenía todos los diputados. ¿Sabes cuántos diputados teníamos nosotros? Solo teníamos 3. Sí, hombre, es Y cierto. 60 creo que eran de la corriente de don Roberto Y Micheletti. estamos entre liberales. Entonces, Solo un nacionalista. ganamos contundentemente las elecciones internas. Ahí, ese fue el primer golpe a lo de las estructuras. El segundo es ahorita. Yo quiero que eso ya no se Sí, vuelva sí. a De hacer. acuerdo. Porque eso ponía, digamos... Pero para eso necesitas... Eso es lo que le vendían a todo el país, que no tienen las estructuras. Y teníamos las mejores estructuras. Marlon, pero para eso necesitas una administración correcta del Consejo Nacional Electoral, que en los votos se vea. Ok, ahora el otro punto que yo quiero tocar, porque está bien y ojalá, yo voy a hablar de ese tema de las estructuras porque eso es un mito. Ahora quiero hablar de otro tema. espéreme, pero después de los anuncios, volvemos No, con Marlon Lara. ¿Así? Sí, Vaya, claro. pues, démosle. Bien, vamos al cierre del programa y Para- tiene la palabra don Marlon Lara. Marlon. Doctor, en el pasado, en las elecciones internas, hubieron 2 fuerzas fuertes. Luis Zelaya, Yanni Rosenthal y una tercera que era Darío Vanegas. Darío Vanegas se unió al candidato oficial que era Yanni Rosenthal. Luis Zelaya no. Inclusive nunca pudieron sentarse a platicar. Y creo que Luis Zelaya sacó 300,000 votos, Yanni sacó 400,000 y Darío sacó 100,000. 112,000. Darío, ok. Entonces, tuvimos esa debilidad. Yo por eso apostaba a un candidato fuerte, que saliera fuerte de las internas. Eso nos da un margen de poder ganar las elecciones generales importante. Y se logró con Salvador Nasralla.
Entonces, si usted mira, ahorita en las elecciones internas, Maribel Espinosa ya anunció que se suma a la campaña de Salvador Narrala. Inclusive ya estamos nombrando los equipos. ¿Qué le dieron a Maribel? No, se están nombrando los equipos pero ¿qué para le integrar. dieron? No, es que Contá. es que no se... Contá, Hoy, ¿cómo vas a ver? hoy me Tiene que levanté, haber. hoy me Ok, levanté y vi no, que... Contá. Les Carlos. voy a contar, se están nombrando los equipos para integrar a todas las fuerzas. Ya Luis Zelaya anunció el apoyo a Salvador Narrala. Ya lo hizo público. Jorge Cálix dio una conferencia de prensa y dijo que se sumaba sin condiciones al veredicto del pueblo. Entonces vamos a tener un partido unido, Claro, no va a haber división en el Partido Liberal. Lo primero es unir al partido y ya se está logrando. Digamos, a mí me están llamando líderes importantes de todo el país diciéndome que están listos para sumarse a la unidad del partido. Eso es una buena señal, porque si tú logras unir al partido, después podés atraer otras fuerzas políticas. Entonces, lo que nos afectó en el pasado y sobre todo en la elección del 2021, eso no va a ser un valladar que tenemos que superar, porque es natural. Tú sabes que la llanura une los partidos, lo que divide a los partidos es estar en el poder. Entonces nosotros vamos a tener lo que ustedes, doctor, el viento a favor que ustedes tuvieron en la elección pasada, que era el anti-Jo, hoy lo va a tener en contra, porque es el antilibre. Ahorita dice el doctor que va a haber un huracán a favor. Correcto. Solo No, quiero Marlon, explicar- tenés la palabra que ya nos vamos. No, entonces lo que te quiero decir, todo lo que te estoy hablando de la unidad granítica que se va a lograr en el Partido Liberal, nos va a permitir consolidar al partido y buscar alianzas con otras fuerzas de oposición para lograr no solamente atraer el voto indeciso y joven, porque Salvador Narrala arrastra el voto joven, sino que también el voto del Partido Nacional, que considera que el partido no es opción, va a votar por el Partido Liberal. Mire, Gracias, Marlon. Don Frank, así vamos a ir por ir. A los nacionalistas que fueron a votar este pasado domingo, gracias. Gracias por demostrar que una vez más somos el partido más grande de Honduras. Al final de las proyecciones, papi a la orden, Juan Diego Zelaya, todos los diputados, candidatos y alcaldes a nivel nacional, podemos no celebrar, porque no hay motivos para celebrar. Lo que hay motivos es para darnos fuerza para las próximas elecciones en noviembre. Y eso fue gracias a ustedes, a nuestras estructuras, a nuestros coordinadores, a todas las personas en todos lados, a nivel nacional, especialmente aquí en el Distrito Central. Muchas gracias por ese esfuerzo de, aún así siendo las 5 o 6 de la mañana, quedarse ahí en las mesas electorales, cuidando los votos y demostrando al final de estas proyecciones que somos el partido más grande y más pujante de Honduras. A todos los demás, a las personas que nos están viendo, principalmente a ese voto independiente, a esa persona que dice, no me importa la política, no quiero ir a votar en noviembre, no sé, todavía estoy indeciso. Les digo, el país está en juego. Que sus hijos vuelvan a vivir un proceso electoral limpio y transparente está en juego. El modelo del oficialismo es Venezuela, Cuba, Nicaragua, China y todos estos partidos comunistas. Ese es su modelo, el modelo de la no democracia. El modelo en donde tal vez hay elecciones pero no hay democracia. El modelo más fracasado de la historia de la humanidad. Ese es el modelo del oficialismo. Y yo sé que ustedes tienen eso claro. Y solo tendrán que ver las propuestas de los candidatos del Partido Liberal y del Partido Nacional para tomar su decisión. En lo personal, creo que el mejor candidato es papi a la orden, Nasri Tofura, el mejor alcalde de los últimos 100 años de la capital. En la capital, Juan Diego Zelaya y todos nuestros precandidatos a diputados. Es importante en el Congreso, a libre, dejarlo con la menor cantidad de diputados posibles. Y en ese sentido, solo terminar diciendo, fracasaron en seguridad, fracasaron en empleo, fracasaron en salud, fracasaron en el control de la inflación. En total, la suma de todo eso da a fracaso. Y ese fracaso lo van a pagar muy caro en noviembre próximo, cuando las personas les digan que se van No. y nunca Estoy más en cambio. van a volver a ganar elecciones en este país. Muchas gracias a todos ustedes, en especial a esas personas que acompañaron este proceso electoral y rescataron el boicot que querían armar lados oscuros de este país, principalmente en Libertad y Refundación y en el oficialismo. Gracias, don Frank Alex. Doctor Gracias. Marco Elifino. bueno, excelente programa. Lástima que el compañero del Partido Nacional vino a insultarnos, ¿verdad? Pero nosotros somos tolerantes.
Lo que nos deja de lección este programa es la interpretación que debemos de hacer en esas gráficas que presentó aquí el director Raúl Valladares, donde vemos que históricamente, durante décadas, elecciones del 2013, del 2017, 2021, el Partido Liberal se infló en las internas y el pueblo lo desinfló en las generales. Y ese fenómeno probablemente va a volver a suceder. Y ellos hablan de alianzas. Salvador ha dicho que no va a ser alianza, pero Salvador no se le cree. Un día dice una cosa, otro día dice otra. La verdad es que han tenido una alianza, el Partido Nacional y el Partido Liberal, y la hemos derrotado. Y el pueblo la bautizó como Paulina, Partido Unidad Liberal Nacionalista. Y esa alianza la han tenido en el Congreso Nacional y la hemos derrotado cuando elegimos al fiscal, que está haciendo un buen trabajo, cuando elegimos la Corte sin pagar tilín, cuando elegimos todos los órganos colegiados. Eso es saber gobernar. El Partido Nacional perdió el derecho de gobernar con tanta corrupción y narcotráfico, delincuencia, nos convirtió en el país más violento del mundo. Nadie quiere volver al pasado. Libre es el futuro. Además, cuando hacen alianzas, son alianzas de cúpula, no son alianzas de base. Las bases tradicionalmente se han unido a Libertad y Refundación. Yo quiero mandarle un mensaje al candidato ya casi oficial del Partido Liberal, don Salvador Narrala, que le dijo indio a Mel Zelaya, que con mucho orgullo estos indios lo vamos a derrotar en las urnas. Todos los indios de Curarén, los de Francisco Morazán, los que dicen por ahí vienen los inditos por la cuesta del Picacho. Miren, yo respeto mucho la casta árabe, palestina, a los turcos que le decimos nosotros, a los Narrala Salem, los respeto, pero le pido respeto por nosotros los indios, que somos los que ponemos y quitamos presidente en Honduras. Los indios vamos a votar por la abogada Rixi Moncada. Bien, Raúl, Julio, nos vamos. Yo creo que los partidos deben de sentirse satisfechos. Su militancia, sus simpatizantes asistieron a las urnas. Eso fortalece a los partidos. De ahí han salido partidos casi igualitariamente. Van a unas elecciones sumamente competitivas. ¿Quién va a determinar quién gane? Será la causa que defiende. Y hasta el momento, en el mundo, las mejores causas las defienden las mujeres. Gracias, que tengan un buen fin de semana. Así está la política en Honduras después de las elecciones internas del 2025.